Así arrancó una de las jornadas más tensas y decisivas dentro de la casa. Era miércoles 18 de marzo y desde muy temprano se sentía en el ambiente una mezcla de ansiedad, estrategia y desconfianza que no pasaba desapercibida para nadie. Las votaciones comenzaron en medio de miradas cruzadas, silencios incómodos y conversaciones a medias, como si cada palabra pudiera convertirse en un arma. Lo que en otras semanas parecía una dinámica rutinaria, esta vez tomó un giro completamente distinto, mucho más intenso y cargado de consecuencias. Desde el inicio quedó claro que la autoridad de la jefa estaba siendo cuestionada. Muchos consideraban que su forma de manejar los conflictos había sido demasiado flexible, casi permisiva. Esa sensación de impunidad empezó a reflejarse en la conducta de varios participantes, quienes ya no dudaban en romper reglas, discutir sin filtros y actuar sin pensar en sanciones reales. Y es que el castigo aplicado recientemente, lejos de imponer respeto, generó el efecto contrario, debilitó la figura de control dentro de la casa. Si todavía no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campanita, así no te pierdes ninguno de los próximos videos, porque se vienen semanas intensas, llenas de polémica, sorpresas y momentos que van a dar mucho de qué hablar. El rumor de que el nivel del castigo podría escalar hasta un punto mucho más severo comenzó a circular entre los habitantes. Se hablaba de un posible destierro de nivel 3. Una medida que podría cambiar por completo el rumbo del juego. Sin embargo, lo más inquietante no era solo el castigo en sí, sino la posibilidad de que todo formara parte de un plan oculto. Un movimiento estratégico de la producción para intensificar las tensiones y provocar rupturas definitivas entre los grupos. En medio de este panorama, las enemistades empezaron a florecer con mayor claridad. Lo que antes eran roces pequeños o diferencias pasajeras, ahora se convertía en conflictos abiertos. Y en el centro de todo ese caos aparecía Julia, señalada por muchos como el detonante de múltiples enfrentamientos. Para algunos, ella era una jugadora astuta. Para otros, una figura que disfrutaba generar conflicto y luego adoptar el papel de víctima. Cuando finalmente se reveló la lista de nominados, el impacto fue inmediato. Oriena, Fabio, Julia, Kaeli, Kevin, Kuno y Horacio quedaron en la placa, formando un grupo bastante diverso, pero también muy fragmentado en términos de apoyo. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos intentaron disimular su preocupación, mientras otros no pudieron ocultar el golpe emocional que significaba estar en riesgo. El análisis de las encuestas externas comenzó a circular rápidamente dentro y fuera de la casa. Los números hablaban por sí solos y dibujaban un escenario bastante claro, pero al mismo tiempo inquietante. Oriena destacaba de manera contundente, acumulando más de la mitad del respaldo total. No era una ventaja cualquiera. Era una diferencia abismal que la colocaba en una posición prácticamente intocable. Ese dominio no solo reflejaba popularidad, sino también control narrativo dentro del juego. Oriena no estaba compitiendo al mismo nivel que los demás, estaba en otra liga. Su liderazgo, su capacidad de imponerse y su influencia sobre el grupo eran factores que explicaban ese respaldo masivo. Por otro lado, Horacio lograba posicionarse como una segunda fuerza, aunque muy distante. Su porcentaje, aunque menor, le permitía mantenerse en una zona relativamente segura. No era suficiente para desafiar el liderazgo, pero sí para evitar caer en la zona crítica. Kevin, en cambio, ocupaba un punto intermedio. No estaba en peligro inmediato, pero tampoco tenía una ventaja cómoda. Su situación era inestable, dependiendo de pequeños cambios que podrían favorecerla o perjudicarla. La verdadera tensión se concentraba en la parte baja de la tabla. Fabio, Kuno y Kaeli se encontraban en un empate técnico que los mantenía en una posición vulnerable, pero quien realmente encendía las alarmas era Julia. Con el porcentaje más bajo, su situación era delicada y cualquier variación mínima podría definir su permanencia o su salida. Este tipo de distribución evidenciaba algo importante: el voto estaba completamente fragmentado, excepto por Oriena. Ningún participante lograba consolidar un apoyo sólido. Esto generaba un escenario impredecible, donde la eliminación no dependería de grandes diferencias, sino de pequeños movimientos estratégicos. Mientras tanto, dentro de la casa, las críticas hacia la jefa se intensificaban. Muchos consideraban que el castigo aplicado había sido insuficiente. Quitar un punto en la nominación parecía una sanción simbólica frente al nivel de desorden que se estaba viviendo. Algunos incluso comenzaron a burlarse abiertamente de la autoridad, lo que agravaba aún más la situación. En paralelo, el comportamiento de Julia seguía generando debate. Se le acusaba de intervenir en conflictos ajenos, de provocar reacciones en los demás y luego presentarse como afectada. Esta dinámica, repetida varias veces, comenzó a desgastar su credibilidad tanto dentro como fuera de la casa. Oriena, por su parte, era vista como una líder fuerte,
pero también como una figura dominante. Su influencia sobre el grupo era evidente, y algunos comenzaban a cuestionar si ese liderazgo era realmente positivo o si se trataba de un control excesivo sobre sus compañeros. Uno de los puntos más comentados fue la actitud de Kuno. Su cercanía con diferentes participantes y su aparente cambio de postura generaron sospechas. Se hablaba de una posible traición hacia Laura González y Stefano, ya que habría compartido información sensible con Oriena después de haber ganado su confianza. Este movimiento, si bien estratégico, lo dejaba en una posición comprometida en términos de lealtad. El cuarto tierra comenzaba a mostrar señales de fractura, aunque Oriena seguía siendo la figura central. Las tensiones internas eran cada vez más evidentes. Laura González y Stefano parecían incómodos, pero aún no daban el paso definitivo para romper la alianza. En el otro lado, el cuarto agua tampoco estaba libre de conflictos. Kylie, Josh, Laura Zapata y Celine protagonizaban discusiones constantes, muchas veces impulsadas por el estrés acumulado. Sin embargo, algunos defendían que estas reacciones eran consecuencia directa del ambiente hostil que se vivía. Hubo un momento que llamó especialmente la atención, un intento de diálogo entre Oriena y Celine. Por un instante, pareció que la tensión podía disminuir, que existía la posibilidad de un entendimiento. Pero esa oportunidad se desvaneció rápidamente cuando nuevas interrupciones desataron otra discusión. A nivel estratégico, la nominación planteaba un reto importante para los grupos. El cuarto tierra corría el riesgo de dividir su apoyo entre varios participantes, mientras que el cuarto agua tenía la oportunidad de concentrar votos si lograba organizarse correctamente. Sin embargo, nada estaba definido. En otra medición, los porcentajes aparecían mucho más cerrados, con diferencias mínimas entre los participantes. Kylie y Kevin lideraban con números muy similares, seguidas de cerca por Oriena y Horacio. Fabio, Kuno y Julia quedaban en la zona más delicada, con Julia nuevamente en la última posición. Esto confirmaba algo clave: la eliminación sería extremadamente reñida. No habría un resultado evidente y cualquier estrategia podría inclinar la balanza. Dentro de la casa, algunos comenzaron a especular sobre un posible intento de la producción por eliminar a alguien del cuarto tierra. Al mismo tiempo, surgían teorías sobre estrategias internas, como aparentar conflictos para confundir a los demás y atraer aliados. Kuno, por ejemplo, mantenía conversaciones donde reafirmaba su lealtad hacia Oriena, pero también dejaba entrever que estaba poniendo a prueba a otros participantes. Este tipo de movimientos generaban incertidumbre, ya que no estaba claro quién jugaba de forma genuina y quién estaba manipulando la situación. Otro elemento clave era el famoso sobre, un objeto que podía cambiar el rumbo del juego. Se hablaba de la posibilidad de que otorgara beneficios adicionales, como una doble salvación o incluso la capacidad de enviar a más participantes al destierro. Esto añadía una capa extra de tensión, ya que nadie sabía exactamente qué podía suceder. El destierro, por su parte, se convertía en una amenaza real para muchos. No solo implicaba incomodidad física, sino también un impacto emocional importante: estar aislado. Sentirse señalado y enfrentar las consecuencias de las decisiones colectivas podía generar conflictos aún más profundos. La inconformidad con la jefa seguía creciendo. Muchos coincidían en que el castigo había sido insuficiente y que eso solo incentivaría a los participantes a seguir rompiendo reglas. La falta de consecuencias reales debilitaba el orden y fomentaba el caos. Además, el hecho de que los participantes conocieran detalles sobre las votaciones generaba aún más conflicto. Saber quién nominó a quién, con cuántos puntos y por qué motivo, abría la puerta a reclamos, discusiones y acusaciones de traición. En este contexto, la casa se transformaba en un espacio donde la tensión era constante. Las relaciones cambiaban rápidamente. Las alianzas se debilitaban y la desconfianza crecía. Al final, la conclusión era clara: el problema ya no era solo quién sería eliminado, sino el estado general del juego. La casa había cruzado una línea donde la provocación, el enfrentamiento y la presión emocional dominaban la convivencia. Y mientras todo esto ocurría, el público tenía en sus manos la decisión final. Cada voto contaba. Cada apoyo podía marcar la diferencia, porque en un escenario tan cerrado, cualquier detalle podía definir quién continuaba y quién abandonaba la competencia. La historia seguía abierta, cargada de incertidumbre, estrategias ocultas y emociones al límite. Y lo único seguro era que lo que vendría sería aún más intenso.